Era un tiempo en el que la gente se reconocía por los ojos. Todo se debió a una infección que llegó de Oriente, al parecer de una potencia roja. Era un mundo distópico realmente, donde la biología se impuso para humillar nuestra soberbia, para demostrarnos lo pequeño e insignificantes que somos. ¿Qué tal, amigos? Soy Agustín Quintana. Espero se encuentren bien. Esta vez tocaremos el tema del COVID desde un punto de vista temporal. Efectivamente, la crisis que desató la pandemia del COVID-19 se recordará frente a eventos trascendentes como la caída del muro de Berlín, la revolución tecnológica o el deshielo de los casquetes polares. El virus apareció a fines de 2019 en China, pero el primer caso registrado en México se dio el 11 de marzo de 2020 en el estado de Querétaro. Otros creen que la fecha es anterior al 28 de febrero de ese año. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud elevó a la categoría de pandemia la propagación del SARS-CoV-2. Fue hasta el 5 de mayo de 2023 que se declaró el fin de la emergencia sanitaria por la OMS, aunque el virus continúa existiendo. De esta forma, pasó de pandemia a enfermedad endémica. ¿Por qué triunfó el COVID-19 en México? En parte por la política de sanidad que se siguió y en parte por la idiosincrasia del mexicano, que en muchos casos se basa en cierto tipo de predestinación y resignación ante la muerte. Cosas que también tienen que ver con el tiempo, con frases como, de todos modos, de algo me tengo que morir. Solo Dios sabe cuándo me voy a morir, o por lo menos yo sé de qué me voy a morir. La población parecía responder a esa lógica. Fatalismo, resignación, conformismo, predeterminación ante la muerte. Se trata de la filosofía de José Alfredo Jiménez de que la vida no vale nada. Parecería una resignación a lo inevitable. Pareciera que las autoridades se valieron de esa resignación para hacer sus políticas públicas. Desde luego, hay que terminar con esa filosofía, con esa resignación. Hay que terminar con esa idea de que la muerte es el mejor amigo y compañero de los mexicanos. Tarde y mal. Fue el tiempo de las vacunas contra el COVID, las cuales poseen caducidad de un año o menos, como los productos que compramos. Llegaron cuando ya no era necesario, por lo menos para los muertos. Tampoco podemos pasar por alto la cuarentena infinita. En efecto, se trató de un periodo de aislamiento que rebasó con creces los 40 días. Fue un tiempo de ansiedad, de depresión, de hartazgo, desde 2020 hasta 2022, con secuelas psicológicas y físicas que se prolongan hasta nuestros días. Las soluciones, como el encierro, se volvieron una tortura para los que participamos en este, mientras que las vacunas o la obligatoriedad del cubrebocas, al menos en México, llegaban tarde y mal, volviendo la cuarentena un tema que no tenía fin, o al menos eso parecía en sus primeros 2 años. A todo esto, ¿cómo se logró hacer las vacunas en menos de 9 meses? Frente a otras vacunas que tardan 5 años en probarse. Hay varias respuestas. Una de ellas es que se trata de un virus de la familia de los virus SARS que ya habían sido estudiados, como en el caso de ciertas gripas que tienen remedio y de donde se pudo avanzar a la investigación de una vacuna específica. Otra es que se trabajó rápido gracias a las posibilidades que ofrece el intercambio de conocimientos y colaboración de científicos en el mundo, dentro de la globalización. No es la primera vez que sucede un avance en poco tiempo. Recuerdes el caso del proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica. El combate a la infección fue pobre, decepcionante en muchos casos. Creo que tenían más imaginación en la Edad Media, por lo menos para confeccionar vestuario y protección. A ello se suma un deficiente sistema de salud o en otros casos, en otros países, sistemas de salud privados y caros
que solo algunos pueden pagar. En eso de las vacunas, desde luego hay negocio, caducidad de un año para garantizar cierta efectividad. Y de todos modos, solo protege contra ciertas cepas. No es segura y al año hay que volvérsela a aplicar. Lo que destaca aquí también es que el virus se renueva o muta más rápido que las vacunas que salen al mercado, de tal forma que sigue avanzando y aunque ya no es tan mortal como la primera oleada, porque las vacunas y los sobrevivientes a esa oleada han generado suficiente inmunización. El costo, después de varios millones de muertos, es que ahora el COVID se gripalizó, se trivializó, volviéndose una enfermedad que da por temporadas. Ya no importa si las nuevas cepas se generan más rápido que las vacunas, pues su efecto ya no es devastador, lo que impacta en la inversión en nuevos medicamentos o si se hace, no se comercializan igual que antes, ateniéndose a que hay suficientes. Contagio, sufrimiento, muerte y empobrecimiento. Efectivamente, con la pandemia, la economía mundial y la mexicana se vinieron abajo. Los aeropuertos se restringieron poco o mucho. Aumentó el consumo de drogas para paliar el aislamiento. Aumentó la audiencia de Internet, televisión y otras plataformas digitales. Se habló de la crisis de los contenedores, entre otras cosas. Algunas cosas positivas que trajo este agente biológico es que se expandió el trabajo a distancia. El aislamiento en casa redujo sustancialmente el tráfico vehicular en las ciudades, mientras que el freno de la actividad económica permitió un respiro a la naturaleza, pues se observaron ballenas, aves y otros animales en lugares que tenían mucho tiempo que no se veían, demostrando que dichos seres vivos solo necesitan algunos meses para empezar a recuperarse. La humanidad parecía estar destinada a desaparecer, pero el esfuerzo conjunto de los científicos evitó lo anterior. Hombres y mujeres se habían ganado una vez más, de manera temporal, su derecho irrenunciable a la supervivencia. Esto de la pandemia se volvió una especie de serie de televisión con diferentes temporadas y personajes. La primera se trató de la propagación del virus, con muchos muertos y lágrimas. En otra temporada se habló de diferentes oleadas, de vacunas, de su efectividad, de su rechazo, de rebrotes, del peligro de otros virus mortales. En la última temporada, finalmente se vence al bicho. O tal vez no. Tal vez tengamos virus y desastre para rato.